raíz en la salud, desearle salud a los otros. Y que se cree que cualquier fórmula de saludo inicial tenía que ver con tocarse las manos, pasarse las manos. Y que en principio se cree que está asociado a que cualquier humano era una señal de que no le iba a agredir, es decir, una señal de paz en comunidades primitivas. Y después fue evolucionando, bueno, me llamó la atención, por ejemplo, que en algunas sociedades de otros países, sociedades antiguas y no tan actuales, perdón, un segundito que está, tengo un perro acá muy cerca que está hablando también. Que, por ejemplo, si alguien llegaba a una casa y estaban todos sentados o parados, o había alguien sentado, en señal de respeto al que llegaba, se tenía que sentar. Digamos, contrariamente a lo que nosotros, cada vez que alguien llega a nuestra casa, nos paramos para. Hay muchísimas formas de saludo. Y en muchas de ellas, en la fórmula hablada, no postural, tiene que ver con la figura de Dios. Y una de ellas es, por ejemplo, el buen día se apocopó, se hizo más sintético, porque inicialmente era buen día te dé Dios, o buen día le dé Dios. Y hay muchísimos, por ejemplo, como el ojalá, que es una palabra árabe, implica esto de adiós, ¿no? Dios te dé salud, Dios te cuide. Muchísimas culturas que tienen que ver asociados a ese saludo. Bueno, sintetizando, va a ser muy largo, sintetizando toda la buena energía y la buena intención que representa cada saludo, es que les digo bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir inicialmente unas citas, y nuestros amigos de Coronda, Ricardo Restaldi de Coronda, Santa Fe, no, perdón, no es de Coronda, Ricardo, perdón, es de Santo Tomé. Noemí Cuellar de Rosario, gracias Noemí por estar, y Hassan Fají Rují de Perú. Gracias, Hassan. Cada uno de ellos va a leer una cita y seguido a eso vamos a pasar directamente a la voz de nuestra coordinadora que va a presentar a nuestro charlista de hoy. Agradecidísima y Ricardo, te escuchamos. ¿Cómo no? Sí, vivo en Santo Tomé, pero sigo viajando a Coronda, o sea que soy biciudadano. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Oh tú, maestro de los hijos del reino, te has levantado a realizar un servicio que con justicia te permite jactarte sobre todos los maestros de la tierra. Pues los maestros de este mundo hacen uso de la educación humana para desarrollar poderes humanos, sean estos materiales o espirituales, mientras que tú estás instruyendo a estas tiernas plantas en los jardines de Dios, de acuerdo con la educación celestial, y les estás impartiendo las lecciones del reino. El resultado de este tipo de enseñanza será la atracción de las bendiciones de Dios y la manifestación de las perfecciones del hombre. Mantente firme en este tipo de enseñanza, pues sus frutos serán muy grandes. Desde su infancia, los niños deben ser criados para ser bajáis devotos y espirituales. Si tal es su formación, permanecerán a resguardo de toda prueba. Creo que es una cita de Abdul Baha, puede ser, porque no tengo la página. Gracias. Te escuchamos, Noemí.
Gracias por esta invitación a participar en la reunión, y especialmente esto pretendía ser una sorpresa para mi querido tío Miguel Ángel, y bueno, mi cariño para todos los integrantes de la fe Bahá'í. Algunos de ellos los conozco desde mi niñez, de la mano de mis abuelos y de mis tíos. La cita que me han enviado para su lectura dice así: el conocimiento equivale a alas para la vida del hombre y a una escalera para su ascenso. Su adquisición incumbe a todos. Sin embargo, debe adquirirse el conocimiento de aquellas ciencias que beneficien a los pueblos de la tierra, y no de aquellas que comienzan con palabras y terminan con palabras. En verdad, el conocimiento es un verdadero tesoro para el hombre y una fuente de gloria, de munificencia, de gozo, de exaltación, de alegría y de regocijo para él. Gracias. Brevemente, si al conocimiento de Dios se suma el amor a Dios y la atracción, el éxtasis de otro modo, si no está sostenida en el conocimiento de Dios, en el amor a Dios, en una intención sincera, es imperfecta. Por ejemplo, para ser perfecto, el ser humano debe reunir todas las perfecciones. La vista es sumamente preciada y estimada, mas debe ser ayudada por el oído. El oído es muy apreciado, mas debe ser ayudado con el poder de la palabra. El poder de la palabra es muy aceptable, mas debe ser ayudado por el poder de la razón, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con los otros poderes, órganos y miembros del hombre. Cuando todos esos poderes, esos sentidos, esos órganos, esos miembros existen conjuntamente, el hombre es perfecto. Bueno, muchísimas gracias por las lecturas. Me presento, yo soy Yeida de la comunidad Bahá'í de Rosario. Para aquellos que se conectan por primera vez, estoy a cargo de la coordinación de estas hogareñas. Muy lindo hoy ver a nuevos amigos por primera vez, algunos amigos de Perú, otros de Bolivia y muchos a lo largo y a lo ancho de Argentina. Bueno, en la hogareña del día de hoy vamos a estar hablando y nos va a estar comentando Miguel Ángel acerca de la enseñanza, reflexiones sobre la enseñanza. Como dije, está a cargo de Miguel Ángel, un queridísimo amigo que se caracteriza por la claridad y la profundidad de sus palabras. Así que lo dejo para que lo disfruten. Adelante y bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. Ahora, ¿se escucha? A ver si tengo muteado. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Miguel. A ver que Sí, no Miguel lo Ángel, escucho a bien. ustedes. Sí, A ver ahora. muy bien. Sí, Sí, Ahora escuchamos sí. muy bien, Miguel Ángel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les voy a tomar media hora de su vida, que desde ya les agradezco que me la regalen. Los primeros 20 minutos voy a hacer algunas reflexiones sobre la enseñanza, de las infinitas que se pueden hacer. Yo elegí hoy algunas, unas pocas, y que van a tomar unos 20 minutos. Y los últimos 10 minutos les voy a contar un cuento. Así que así va a ser la paciencia que les voy a exigir. Los amigos y amigas presentes ya han escuchado en este ciclo
acerca de las enseñanzas de la fe Bahá'í, a través de todas las charlas que se fueron dando sobre sus principios. Así que hoy no vamos a hablar de los principios Bahá'ís. Yo quiero hoy intentar tomar específicamente cuál es el sentido de la palabra enseñanza para los Bahá'ís. La explicación que da el diccionario a la palabra enseñanza es la transmisión de conocimientos, experiencias y valores de una persona a otras personas. Si profundizamos en el sentido de la misma palabra, comprenderemos que en realidad es una de las actividades más nobles que puede realizar un ser humano en su vida. Sin más, digamos que para un Bahá'í, la palabra enseñanza tiene un amplio sentido, mucho más amplio, un sentido que excede lo que acabamos de leer en el diccionario. Y al poner el foco en cómo lo lleva a cabo, se pone en evidencia cuánto significa la palabra enseñanza en la vida de un Bahá'í. En principio, lo hace sentirse a sí mismo como un protagonista de una epopeya de hacer de este mundo un lugar un poco mejor. En realidad, hacer un mundo nuevo, como ya lo habrán percibido en la exposición de los principios de la fe que orientan la vida de un Bahá'í. Pero por otra parte, considera imprescindible la transmisión del mensaje de Baha'u'lláh a cualquier persona que conozca, ya sea familiar, amigo, compañero, en cualquiera de las actividades de su vida. Ni por asomo considera esto como una obligación. Al contrario, lo considera un privilegio y una alegría. Piensa, entre otras cosas, si esto es bueno para mí, es bueno para los demás. Si me hace bien a mí, te tiene que hacer bien a los demás. Más aún, su convicción del poder transformador de la palabra divina es tan absoluto que lo entiende como el camino para mejorar la vida de ese amigo o conocido. La enseñanza es, pues, para un Bahá'í, transmitir la palabra de Baha'u'lláh, exponiendo su palabra, la palabra de Baha'u'lláh, sin el más mínimo egoísmo, o sea, desprendiéndose de sí mismo. Sabe que no es más que nadie, no se cree poseedor personal de la verdad absoluta, ni de una erudición imprescindible, y sentirse simplemente como un puente entre la palabra de Baha'u'lláh y su interlocutor. Por otro lado, no es necesaria una gran erudición para transmitir el mensaje de Baha'u'lláh. Está demostrado que frecuentemente personas con conocimientos sencillos de los escritos de la fe han sido ese puente entre un buscador espiritual y esta fe. La más potente de las condiciones que se ponen en evidencia en esta transmisión es el amor del Bahá'í por su interlocutor. Como ustedes saben, la fe Bahá'í no posee un clero profesional. No existen prerrogativas ni privilegios, cualquiera sea el grado de conocimiento de cada creyente. Tampoco rituales que lo empoderen por encima de nadie. Y sin embargo, cada creyente es esencialmente un maestro en términos de transmitir su fe. La misma tiene tanta universalidad que de hecho puede ser entendida por cualquier persona, sin importar su preparación intelectual. Recordemos el principio Bahá'í sobre la eliminación de los prejuicios. La composición
multirracial y multicultural de la actual comunidad Bahá'í en el mundo no se exime de cualquier argumentación. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Sí? Gracias, queridos. Cuando una persona convencida por su propia investigación decide adoptar la fe Bahá'í como su religión, ya sabe y comprendió que el llamado de Baha'u'lláh a sus seguidores implica la transmisión de su mensaje como una forma de vida. Y esto es una cuestión sencilla. Consiste en hacer saber a quién tratamos qué es lo que somos. Es simplemente decir, yo soy Bahá'í. Repito, es definir lo que somos. Es el ser. Todos definimos lo que somos cada vez que nos presentamos frente a terceros. El Bahá'í puede decir simplemente soy Bahá'í. Y eso es el ser, es su esencia. Pero la cuestión no termina ahí. La otra cuestión que está indisolublemente unida a esto, en el caso de la enseñanza de la fe Bahá'í, es el hacer. Reiterando un dato anterior, no tenemos pastores ni maestros profesionales. Sabemos que todos y cada uno somos el que lleva el portaestandarte y que no solo debemos ser, sino hacer. ¿Y qué significa el hacer en la vida de un Bahá'í? El hacer en la vida de un Bahá'í es poner esas enseñanzas en las que cree en práctica. Y esto transforma y cierra el círculo del ser y el hacer. Porque una cosa nunca está separada de la otra en nuestra vida. Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Caben varias preguntas. Una de ellas es cómo se ha difundido la fe Bahá'í en el mundo con esta falta de profesionalidad pastoral. Bien, en la historia del desarrollo de las grandes religiones, su etapa inicial fue cruenta y heroica. El cristianismo fue adoptado como religión oficial del imperio de turno luego de 400 años con miles de mártires. El Islam se expandió explosivamente en menos tiempo, pero a través de sangrientas guerras religiosas. La transformación del cristianismo como la religión más difundida en el mundo fue producto de misioneros que acompañaron descubrimientos y conquistas, siglos tras siglos, incluidas guerras tras guerras, muchos siglos. En etapas donde de alguna manera el mundo era menos complejo. Sin embargo, la fe Bahá'í, que en sus primeros años implicó el sacrificio también de miles de sus seguidores iniciales, ha ido haciendo su difusión a través de la acción de personas que en muchísimos casos dedicaron gran parte de su tiempo, y luego volveremos a la palabra tiempo, a enseñar su fe en todo el mundo. Y al mismo tiempo, valga la redundancia, desarrollaban su vida fructífera en otros órdenes de la existencia. Ninguno de ellos tenía que ser un pastor profesional. Si bien la historia de esta fe es la historia del heroísmo de hombres y mujeres impulsados por un poder que los abarca y los impulsa hacia un accionar de nobleza y desprendimiento personal que no tiene parangón en la historia de las religiones. Los hechos demuestran que a 100 años de su primera manifestación por parte del Bab, ya era conocida en el este y en el oeste.
y en menos de 200 años está firmemente establecida en todo el planeta, en un mundo complejo que haría pensar que es muy difícil establecer en forma tan celular una fe en todo el mundo. Y acá reitero algún dato que ustedes habrán escuchado acerca de que en la última edición en una de las últimas ediciones de la Enciclopedia Británica se consigna la fe Bahá'í como la segunda religión más difundida del mundo, en términos geográficos. Si bien la comunidad internacional Bahá'í no llega a 10 millones de personas. En este mundo complejo que es el de la globalización, la fe Bahá'í ha logrado su integración orgánica sin límites ni de fronteras ni de culturas. Esto que les cuento es el resultado, ni más ni menos, que el concepto de enseñanza en la fe Bahá'í. El concepto de enseñanza de que cada creyente es un maestro. Ahora bien, la enseñanza puede adoptar distintas formas, puede ser directa o indirecta. Directa, por medio de conversaciones significativas, como leíamos recién en alguna introducción. Estas conversaciones significativas lo tienen que ser para nuestro interlocutor, o sea, algo que a él le interese, alguna tribulación, alguna aspiración. La percepción de los Bahá'í es justamente tener en cuenta cuáles son las necesidades de todos los seres humanos, y cualquiera que esté en contacto con nosotros tiene necesidades. Esa capacidad de percibir las necesidades es inmanente de la forma que tiene un Bahá'í de ver a los demás. También puede ser con la participación de los llamados círculos de estudio, también puede ser con clases para niños, con reuniones devocionales. Todos sabemos que la fe Bahá'í, como cualquier religión, tiene como pilares la oración, el ayuno y las leyes divinas a los que cualquier adherente hace de ellas su cumplimiento como una obligación moral. Actividades todas dirigidas a conseguir la formación de una comunidad participativa sin distinción de origen ni de cultura. Pero dije también que puede ser indirecta. Hay una sabiduría sagrada en esta forma de la enseñanza. Es ni más ni menos que el ejemplo de una vida asignada por el espíritu de Bahá'u'lláh. El comportamiento de un Bahá'í adherido a sus creencias es un faro de luz que intriga y muchas veces atrae a sus conocidos. No murmura, no critica a nadie en su ausencia, hace foco en las cualidades y no en los defectos. Recordemos aquel consejo de Abdul Bahá que dice que si una persona tiene 9 virtudes y un defecto, hagamos foco en sus virtudes y olvidemos sus defectos, pero que si tiene 10 defectos y una virtud, pensemos en esa virtud y nos olvidemos de sus defectos. Trata de ser veraz, trata de ser hospitalario, pone la unidad por encima de la controversia en la solución de sus cuestiones de carácter diario, ya sean comerciales o de cualquier otro tipo. Se aleja de cualquier posición de partidismo político, no porque no tengan opiniones políticas, sino porque no participan en la política desde el punto de vista del partidismo. Digo muy entre paréntesis, partido político, ya su nombre lo indica, partido. Los Bahá'í siempre apuestan al todo y siempre dicen que el todo es más que la suma de las partes. Por otro lado, cualquier Bahá'í con sensibilidad trata de unirse a cualquier acción solidaria que conozca, tiene un respeto absoluto por la naturaleza, no alienta deseos de riqueza como un objetivo en su vida práctica. Todas estas acciones son la puerta
a una enseñanza directa. O sea, no son tan indirectas como parecía. Porque responden a una pregunta: ¿por qué esta gente es tan diferente? La otra cuestión en el campo de la enseñanza, permítanme que nos familiaricemos con el término, es el uso del tiempo, de vuestro tiempo. Una dicotomía, una disyuntiva suele presentarse en la vida de un Bahá'í. ¿Debo seguir estudiando o debo ser pionero? ¿Debo atender las necesidades de mi familia o servir a la fe? ¿Debo concentrarme en el perfeccionamiento de mi persona o en enseñar a los demás? En el libro 6 del Instituto Rugí, que se llama Enseñemos la Causa, explica que estas son falsas dicotomías, justamente porque en la fe Bahá'í no hay una exigencia de tiempo específico para dedicarse a la enseñanza, ni exige abandonar ninguna de nuestras aspiraciones de la vida práctica. Por el contrario, alienta el equilibrio entre las cuestiones materiales y espirituales. Amigos míos, el uso de nuestro tiempo es, sin embargo, lo mejor que podemos obsequiar a los demás. Así considerado, deja de ser un valor material. El tiempo no es un valor material, es un valor espiritual cuando lo hacemos como un servicio a nuestra fe. Parafraseando a Shoghi Effendi, diría que el tiempo que dedicamos a la enseñanza es una forma personal de medir la profundidad de nuestra fe. Todo lo dicho hasta aquí no significa que los Bahá'ís no se dediquen a estudiar las palabras de las figuras centrales de la fe. Baha'u'lláh fue el único fundador de una religión que dejó de su puño y letra innumerables escritos sagrados que son una guía infalible para sus seguidores. Abdul-Bahá, su hijo e intérprete perfecto de sus enseñanzas, tiene numerosos escritos sobre la sabiduría de la vida. Y Shoghi Effendi, nieto de Abdul-Bahá, ha dejado un legado de libros con la historia de la fe y análisis de la realidad social de nuestros días. Todo este material es de estudio y consulta permanente de los creyentes. Es muy importante destacar que en estos escritos están todas las respuestas a las acuciantes tribulaciones del mundo actual. Es por eso que la Casa Universal de Justicia ha desarrollado una serie de libros programados y secuenciales que le permiten al creyente familiarizarse con todos los requerimientos para la enseñanza. Es lo que se denomina proceso del instituto dentro de la fe Bahá'í. Independientemente de ello, las formas de la enseñanza son tan múltiples como Bahá'ís haya, pero todas responden a la misma necesidad de la que hablábamos hace unos minutos: ser y hacer. Llegado a este punto, en esta conversación de hoy, nada mejor que la palabra de Shoghi Effendi para entender cómo llevar a cabo esta noble tarea. Dice él en uno de sus libros: aquellos que participen en la enseñanza deben, como preliminar esencial para el desarrollo de su objetivo, familiarizarse con los diversos aspectos de la historia y las enseñanzas de su fe. Después que él haya resuelto levantarse y responder al llamado de la enseñanza por su propia iniciativa e impávido ante cualquier impedimento que haya obstruido su paso, que considere detenidamente cada vía de acceso de la que él pueda hacer uso en sus intentos personales por captar la atención, mantener el interés y ahondar la fe de aquellos
a quien él trata de atraer a la congregación de fieles de su fe. Que considere el grado de receptividad de su oyente y decida el método de enseñanza por el cual él pueda grabar en el buscador la importancia vital del mensaje divino. Que no se sienta satisfecho hasta que haya infundido en su hijo espiritual una ansia tan profunda que lo impulse a su turno a levantarse independientemente y a dedicar sus energías a la vivificación de otras almas y a la defensa de las leyes y principios formulados por su fe recién adoptada. Vean qué cosa, qué resumen tan corto y tan hermoso acerca de cómo enseñar. Quiero aclararles que en la difusión de la fe Bahá'í no encontrarán ustedes ningún tipo de proselitismo religioso. Nadie prometerá vuestra salvación personal a cambio de dádiva alguna, ni una vida esplendorosa después de esta vida en función del lavado de pecados. Nadie le dirá que deba vivir la religión como un castigo. Al contrario, difundirá la alegría del servicio a Dios, cada uno en la medida de sus capacidades personales. En una recomendación de la Casa Universal de Justicia, de una comunicación reciente, sobre el ingreso de un nuevo presidente, podemos leer algo que es muy importante. Quienes se declaran como bahá'ís deben llegar a estar encantados con la belleza de las enseñanzas y conmovidos por el amor de Bahá'u'lláh. Quienes se declaran no necesitan conocer todas las pruebas, la historia, las leyes y principios de la fe, pero en el proceso de su declaración deberán informarse básicamente sobre las figuras centrales de la fe, así como de la existencia de leyes que deben cumplir. Leo esto para demostrar lo que decía hace un minuto acerca de que no existe la menor idea de proselitismo cuando se presenta la fe Bahá'í. Y en general he hecho alusión a estas cuestiones distintivas, por decirlo de alguna manera, para clarificar mi propia experiencia en este campo, tomando para ello publicaciones que son recientes, como las que acabo de leer. Y ahora les voy a dar algunos conceptos de un delicioso libro del doctor Farzan Arbab, que los Bahá'í conocen bien, por supuesto. Fue miembro de la Casa Universal de Justicia. Él dice, refiriéndose a las personas que han dedicado su tiempo a la enseñanza, nos dice esto, Arbab. Cada vez que una persona se levanta con pureza de corazón, aclaro que la expresión pureza de corazón para Arbab significa pureza de intención. Repito, cada vez que una persona se levanta con pureza de corazón para servir a Bahá'u'lláh, después de un tiempo, 1 año, 5 años, uno lo mira y dice, esa persona sola, débil, ¿cómo pudo hacer todo esto? ¿Cómo pudo ejercer influencia sobre tanta gente? ¿Cómo hizo que tantas cosas cambien alrededor suyo? La respuesta estaba unas líneas antes. Él había escrito, los bahá'ís tenemos a nuestra disposición muchos poderes. Tenemos grandes poderes espirituales. Bahá'u'lláh ha dejado para cada uno de nosotros grandes poderes a nuestro alcance. Esos poderes fluyen a través de un canal que es la pureza de corazón. Cuando ese canal se abre, el poder fluye. Esa pureza de corazón se logra con el medio más potente, que es la palabra de Dios. Bueno, esta condición de maestros que abarca todo el universo de creyentes por el solo hecho de serlo, implica también ser perseverantes en nuestros esfuerzos en el campo de la enseñanza. En general, los bahá'ís no hacemos de las experiencias personales un testimonio
con el ánimo de influir en nuestros interlocutores. Pero como yo acabo de nombrar la palabra perseverancia, me voy a permitir contarles un cuento. Voy a tomar agua y aparte los dejo descansar un minuto. Este cuento nos va a llevar nuestros últimos 10 minutos. Y está vinculado al valor de la perseverancia en el campo de la enseñanza de la Bahá'í. Sí, mire, el cuento se llama De prejoven a Bahá'í y tiene un subtítulo: Pequeña historia de un adolescente argentino del siglo XX. Les cuento, les leo el cuento. Estamos en el 25 de octubre de 1955. 4 jóvenes de la ciudad de Rosario se declaran el mismo día como bahá'ís. Miguel lee al declararse una oración que comienza: crea en mí un corazón puro, oh mi Dios. Nos retrotraemos 7 años antes y lo encontramos en su preadolescencia. Contemos un poco de él. ¿Servirá esta pequeña historia como algo que será asomarse a la biografía típica de cualquier jovencito? Bien podría este escrito titularse ¿Cómo llegué a ser bahá'í? Y haber sido contado en primera persona. Recién comenzada su etapa de instrucción secundaria, no tenía ninguna formación especial. Integraba una familia de clase media baja. Sus padres estaban tratando de sustentar a 3 hijos, de modo que sus tribulaciones diarias no le daban tiempo a ninguna práctica religiosa y no podían transmitir lo que no poseían. Lector ávido, por impulso natural, había pasado de las revistas de entretenimiento a las de historietas. Se nutrió luego rápidamente de otras lecturas, aprovechando la cercanía de su casa de la principal biblioteca de la ciudad. Para ponernos en contexto, digamos que leía sin orientación ninguna. Así leyó Robin Hood, tal como un joven actual lee Harry Potter. Y luego los libros de Julio Verne, o cosas por el estilo. Largas tardes en la Biblioteca Argentina, esa es de las que estamos hablando, le permitieron una libre y desordenada elección de lecturas más serias. Quiso el destino que en segundo año de la escuela secundaria conociese a quien sería su hermano por elección. Su nombre, Lianan, nombre extraño si lo hay. Lianan y Miguel unieron desde allí sus vidas de adolescentes y fueron compartiendo aspiraciones e ideales que unieron sus destinos para toda la vida. Lianan pertenecía a una familia más culturosa. Su madre, doña Josefina, era una boliviana acostumbrada a organizar tertulias en su casa. Lianan tenía también un hermano mayor, Sinar, nombre raro también, circunstancial tercer personaje de esta historia. El afán de instrucción de Miguel lo llevó a leer escritos políticos. Y todo esto lo fue acercando a una postura de izquierda progresista y para nada religiosa, sin dejar de mencionar que a esa altura, ya con sus 15 años, otros atractivos concitaban su atención, tales como jugar al básquet o pasarse tarde tras tarde en el cine viendo 3 películas seguidas. Sí, igual que un millennium de esta época con los eternos videojuegos. Como sabemos, la novela Los 3 mosqueteros, en realidad la protagonizan 4: Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan.
Eran 3 mosqueteros, pero los personajes eran 4. Sumamos pues al cuarto personaje que integrará el final de esta historia. Jorge, compañero de secundaria. Aunque Jorge no militaba, tenía una incipiente formación política de izquierda. Este desordenado resumen nos sitúa a Miguel lejos de cualquier formación religiosa. Cierta tarde de 1953, a sus 18 años, estaban Lianán y Miguel charlando. Pregunta Lianán: ¿querés venir a mi casa a una reunión que organiza mi mamá? ¿De qué se trata? No sé. Va a hablar una chica que conoció en el tren en su último viaje a Bolivia sobre la fe Bahá'í. Dicho así, en minúsculo y de corrido. ¿Y eso qué es?, contesta Miguel. Pero aceptó, por simple curiosidad y sin tener la más mínima idea de qué se trataba. Allá fueron los 2 muchachos con sus 18 años cargados de ideales políticos a escuchar de qué se trataba la tertulia de doña Josefina. La joven expositora se llamaba Isabel Camacho, quien llegaría en su edad adulta a ser la consejera Isabel de Sánchez. Comenzó su exposición diciendo que iba a exponer sobre una nueva religión que sostenía que los libros sagrados de todas las religiones conocidas decían la misma cosa. Afirmación que se daba de cabeza con la poquísima información que tenía Miguel sobre esa comparación. Hasta donde él sabía, hasta donde había escuchado lo que decía la Biblia, único libro religioso del que había sentido hablar, era que sus páginas contenían la única y verdadera palabra de Dios, y que los libros de otras religiones, vaya a saber cuáles, decían otra cosa, contradiciendo a la Biblia. A partir de allí, nuestros 2 contertulios comenzaron a contradecir a la joven Isabelita con poca vergüenza y sin ningún fundamento. Ella, con exquisita paciencia, reafirmó sus dichos que los pretenciosos escuchas no tenían cómo refutar. Y allí en más se produjeron algunos reencuentros con Isabel a manera de debate entre la creyente y los descreídos, pero todos llenos de conversaciones significativas, por más extrañas y novedosas que resultaban las ideas de la fe Bahá'í para Lianán y Miguel. Isabel tuvo que abandonar Rosario para seguir su vida en otros horizontes. Dejó a nuestros jóvenes la inquietud de seguir investigando el tema. Ellos no estaban para nada convencidos, aunque sí sorprendidos por comenzar a encontrar respuestas distintas para algunas de sus preguntas. Antes de partir, Isabel les prometió que alguien los visitaría. Allí comenzó un extraño periodo donde Bahá'ís de Buenos Aires venían a Rosario cada 15 días o algo así, con una asombrosa perseverancia. Las reuniones cambiaron de formato. Eran reuniones de lectura y comentarios del que parecía ser el único libro disponible, Bahá'u'lláh, la nueva era. Un mundo de nuevas y abarcativas cuestiones fueron jalonando las reuniones y completando poco a poco respuesta a todas las dudas que se planteaban. Imposible olvidar los nombres de esas y esos verdaderos héroes que visitaban Rosario con tantas certezas y tantas convicciones. Lola Costas, Manuel Caballeros, que eran tan jóvenes como los rosarinos, Cayetano Liardo, el matrimonio Mielni. A esa altura, los que estudiaban las enseñanzas eran 4 jóvenes, nuestros 4 mosqueteros, Sinar, Lianán, Jorge y Miguel.
No fue poco el tiempo transcurrido, y sí fueron muchas las cuestiones que se iban dilucidando. Estamos en la segunda mitad de 1955, casi 2 años después de aquel primer encuentro con Isabelita. Es frecuente que las personas tengan grabado como en piedra algunos instantes de su vida. A Miguel le quedó indeleble el momento en que, estando en la escalera que llevaba a la terraza del Hotel Yanán, se miraron y dijeron al unísono: ¿no será este el camino? En ese instante decidieron ambos declararse creyentes de la Fe Bahá'í. Poco costó a los otros dos involucrados aceptar el mismo camino. Nos reencontramos el 25 de octubre de 1955, día en que Miguel cumple 20 años. Reunidos los 4 jóvenes y Josefina como testigo, frente a algunos de los maestros viajeros que tanto habían hecho para llegar a ese momento. Cada uno firmó una tarjeta de declaración y leyó una oración. A su turno, Miguel leyó: crea en mí un corazón puro, oh mi Dios, y renueva una conciencia tranquila dentro de mí. Recomenzaba allí, con este nuevo grupo de 4 jóvenes, la historia de la Fe Bahá'í en Rosario, que nunca se interrumpiría y que ha culminado en el año presente con la declaración oficial de la Municipalidad de Rosario de la sede Bahá'í como edificio significativo de la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias, queridos amigos míos. Amigos, invito a que abran sus micrófonos y le brindemos un fuertísimo aplauso a Miguel Ángel. Qué emocionante relato, Miguel Ángel, gracias. Hermoso recuerdo, Miguel Ángel. Hermosa enseñanza. Qué manera tan dulce de relatar. Fue muy emotivo para mí escuchar ese relato. Hermoso. Felicitaciones. Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel, siempre con palabras tan profundas como dije antes. Así que te agradecemos muchísimo, te disfrutamos muchísimo, como siempre. Amigos, nos quedamos sin tiempo, así que los voy a despedir y los voy a pasar con la anfitriona, así nos cuenta un poco qué va a pasar el domingo que viene. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. Muchas gracias, Jay. Yo no tengo mucho que comentar para la semana que viene, porque va a ser una sorpresa, pero bueno, gracias por la confianza. Queridos amigos, nuevamente les recuerdo que los lunes también la agrupación Grossman tiene a cargo un espacio de devoción, un espacio llamado devocional, uno de los pilares de la Fe Bahá'í, que es a las 7 de la tarde. Para todos aquellos que quieran hacer oración, están invitadísimos para ese espacio. A las 7 de la tarde, entrar en este mismo ID de Zoom, y en